yo soy consultor. Me he presentado como Evoca Media, pero últimamente, cada vez más, me voy presentando como Digital Journey. Es decir, he hecho una evolución. Evoca Media era una empresa de consultoría pura y Digital Journey se está convirtiendo o nace con la vocación, evoluciona, de convertirse en un think tank digital, un centro de pensamiento vinculado a la transformación digital. Con mucho foco en los medios de comunicación, porque es la trayectoria que desde que estuve en el grupo Prisa hace mucho tiempo, estuve más de 6 años como director de transformación digital, pues he ido evolucionando también para todo ese aprendizaje del mundo de los medios pueda servir para otros sectores y otros medios. Entonces, y en otros sectores. Entonces, en esa vocación, una de las primeras cosas que hemos hecho es una colección de libros, que además participa Clara Sotera, con la que hemos colaborado muchas veces en muchos proyectos y que presentaremos el jueves. Y en ese esfuerzo también intentamos hacer otro tipo de estudios mucho más aterrizados, como es este que nos ocupa hoy, que va a ser una retrospectiva, una amplia visión de lo que pienso que pueden ser los medios, de las claves fundamentales que hay que entender. Llevamos ya 3 meses del 2025, pero que nos va a ayudar a entender cómo va a ser el futuro de los medios. Algunas claves que empezaron hace tiempo y otras que estamos viendo que eran hace tiempo alertas tempranas y que ahora se están consolidando. Y que lo hemos hecho gracias también a KPMG España. Este es un proyecto que yo venía haciendo desde hace 14 años. Hace 14 años ya empecé a hacer tendencias digitales. Hay veces que las hacía solo en una infografía, que algunos recordaréis. Otras veces era un estudio, otras veces una presentación. En este ya es un estudio mucho más sólido, en el que además han colaborado 60, hay una entrevista, una encuesta, a 60 directivos de diferentes medios, televisiones, radios, medios de prensa digital, y que nos da también una perspectiva concreta de cuál es la preocupación, como decía también Daniel antes, de aterrizado al día a día. Porque hay veces que desde el punto de la consultoría, porque yo trabajo en una consultoría muy próxima, con algunos de vosotros he trabajado también a través de Blue Engine o de Walifra, es una consultoría muy próxima, pero siempre hay veces que puedes alejarte, ¿no? Tener una perspectiva que es más fácil, que no del día a día concreto de lo que preocupa cuando tienes que gestionar equipos, gestionar tecnología y gestionar presupuesto. A partir de ahí hemos identificado varían porque depende de cómo lo pongamos, pero aproximadamente he identificado 10 puntos que son claves para entender qué nos está ocurriendo y cómo podemos actuar de cara al cambio. Como decía antes Franco también muy bien, y así empieza la introducción, los medios tienen una mala salud de hierro, porque llevamos matándoles muchísimo tiempo y la resiliencia es muy alta. Eso no quiere decir que no estemos sufriendo, y hablo siempre en plural y en personal, porque me considero también parte de la industria. Esta presentación, como hago con todas las presentaciones, algunos también habéis estado en presentaciones mías online, la comparto, está llena de enlaces, creo que son documentos que se enriquecen también con vuestras aportaciones y poder profundizar. Creo que la tendencia fundamental en la que podemos considerar a nivel mundial, social, pero fundamental en los medios, es la transformación de la inteligencia artificial. Poco nuevo, estamos diciendo, ¿no? Poca novedad. Pero voy a ir aterrizando porque creo que es tan fundamental y en qué medida nos va a cambiar, nos está cambiando y podemos actuar. ¿Por qué es tan importante esta transformación frente a, venimos de una transformación de Internet que nos ha supuesto un cambio bestial? Todos los que hemos vivido ha sido impresionante. ¿Por qué es tan importante? Hay que diferenciar dos aspectos. Me voy a meter en aspectos técnicos muy poquito, pero si alguien quiere que profundicemos, por mí no hay problema. Y al contrario, si hay algún término que no conocéis o que queréis que profundicemos, claro. Para entenderlo muy someramente, muy sencillamente, habría como 2 tipos de inteligencia artificial.
lo que se llama la simbólica, la algorítmica, la de las actividades que lleva con nosotros desde hace mucho tiempo y que la utilizamos desde por qué ciertos correos van al spam o cómo cuando estamos haciendo un correo electrónico o un WhatsApp nos dice cómo va a ser la siguiente palabra, esa inteligencia artificial que genera los feeds de noticias en cualquiera de las plataformas sociales en las que trabajamos, esa está muy integrada en nosotros y ha sido muy importante, pero bueno, la hemos utilizado. Y luego está la que aparece hace aproximadamente, con la salida de ChatGPT, como todos conocéis, se hace pública, que sería la inteligencia artificial generativa. ChatGPT, la T, significa transformer. Ya desde su conceptualización, la inteligencia artificial generativa es transformadora. ¿Y por qué? Si vemos de forma muy sencilla cómo era la cadena de valor, la inteligencia simbólica, esta que nos ha ayudado, ha afectado mucho a todo lo que ha tenido que ver con la distribución en todos los tipos de plataformas y ciertos procesos de monetización. Se lleva utilizando también mucho para modelos de propulsión, se utiliza, bueno, está muy implicada en nuestro día a día tecnológico, aunque no sea de una forma proactiva. Pero la llegada a la inteligencia artificial generativa, la transformer, ¿vale?, modifica la naturaleza misma del sector, que es la creación del contenido. Si tú en una cadena de valor transformas cada uno de sus ejes, nos encontramos ante una nueva industria. Seguramente podríamos decir que nos encontramos ante un nuevo modelo social, creo que es muy impresionante lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Pero en el sector de los medios, si transformamos cómo distribuimos, cómo producimos y cómo monetizamos, se produce un cambio sin parangón. Por eso creo que hay que reflexionar, pararse y decir, no es solo que tengo ChatGPT para que me haga ciertas noticias, o no es solo que utilizo Perplexity para buscar información o para hacer transcripciones. No, hay que hacer una reflexión de cómo va a ser la industria de contenidos, y ahí lo amplío, porque esto afecta a la industria del marketing, de la publicidad, a cualquier industria que genere contenidos. Por eso creo que es tan importante. Y aquí, a partir de si es tan importante, planteo 3 ejes de actuación, y ahí así es como lo vemos en el informe. Hay uno que es estratégica como industria. ¿Cómo afecta la IA ante la llegada de nuevas plataformas que tienen esa capacidad de crear, agregar, producir, distribuir y monetizar? Nuevos agentes, ya hemos tenido tradición de trabajar con las plataformas en algunos ejes con resultados bastante malos, ¿no? Acordaros cuando se trabajaba tanto para crear contenidos para Facebook y de repente cambió el algoritmo y ya no servían todos esos vídeos que estábamos haciendo. Pues ahora esto se está produciendo con estas nuevas plataformas, con lo cual tendremos que tener una estrategia de relación. Hay otro plano que es el organizacional. ¿Cómo hago a nivel organizativo que estas herramientas que mis empleados muchas veces están utilizando de forma aleatoria, pues unos lo utilizan para la transcripción, otros para hacer contenido, otros lo están haciendo para clonar su voz o para hacer cierto tipo de voces, o de vídeos, o de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera? Como organización, cómo controlo, gestiono y saco el mayor partido posible. Ese sería otro plano. Y luego hay otro como profesionales. Todos y cada uno de los que estamos aquí, sin excepción, nos afecta de forma directa la llegada de la IA generativa. Y tenemos que aplicarla, ya sea el CEO o ya sea cualquiera de los empleados de cualquier categoría. Te afecta. Te afecta una secretaria para mandar un email. Afecta al equipo de administración, al equipo legal, a cualquiera de los equipos. Entonces la redacción tiene que tener un posicionamiento y cada uno de los empleados, cada uno de los periodistas tiene que saber cómo adaptarse a este ecosistema. Cuando preguntamos, eso que decía, esto queda como muy estratégico, cuando preguntamos en este informe
a una cosa real que existe, a esos 60 directivos, ahí podéis ver los datos, frente a Internet, que había mucho más rechazo. Sí es verdad que con la IA, y hablo de IA de forma amplia, ya entendiendo que es simbólica más creativa, o sea, este nuevo ecosistema, para no estar repitiendo todo el rato lo mismo, está penetrando de forma mucho más rápida que lo que hizo Internet hace 20 años. Y eso es una buena noticia. Una buena noticia porque nos permite también tener una actitud del aprendizaje que hemos hecho durante este tiempo mucho más acertada. Las claves para entender, y ahí saco las 10 tendencias, algunas que vayamos a ver. He dividido también la presentación en la parte de IA generativa, pero sí me gustaría, de IA, pero sí me gustaría también en la última parte, si nos da tiempo, hablar de otros modelos y de la diversificación de modelos, porque creo que es importante. Esta es una cita de una periodista del Wall Street Journal que decía que los medios están ahora mismo bajo una mina de plata o una mina de oro, que son sus contenidos. Además, en un momento, aquí hay variaciones también, en la que los modelos, ya sean los grandes modelos, los LLM, ya se han formado en gran medida con los datos que ya existían. Ha sido muy extractivo, no hemos sabido cómo se ha hecho durante mucho tiempo, porque cuando no conocíamos el lanzamiento de estos modelos ya estaban educándose, ya estaban preparándose a través de los datos que chupaban de Internet. Datos públicos o que estaban de forma gratuita en Internet. Eso genera un debate que luego veremos en las actitudes de las empresas ante estas compañías. Se ha generado, tenemos esa cantidad de datos solo que quedará formado, pero estos LLMs necesitan seguir configurándose y necesitan más datos. Una de las cosas que está pasando con la IA generativa en este caso es que se están generando muchísimos datos sintéticos. Cada vez que creamos más datos, se generan datos sobre datos que se han generado artificialmente. Eso es lo que algunos autores, aquí hay también nuestros de alto nivel científico, consideran que sería, imaginaros, como si hiciéramos una fotocopia de una fotocopia infinitas veces. Al final se va desfigurando. No sabemos, si no tenemos nuevos datos creados no por inteligencia artificial, si podría darse un colapso. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que hacéis contenidos de valor, contenidos de calidad, tienen mucho más valor en la medida que más gente utilice datos sintéticos que no tienen ese valor. Entonces, se han formado los modelos gracias a esos datos, principalmente de los medios de comunicación, tendrán que seguir formándose, seguirán chupando de datos sintéticos, pero en la medida que se generen nuevos datos, mucho más, cuando digo datos, digo notas, fotos reales, etcétera, etcétera, seguirán teniendo valor. Y esa es una de las claves de esas 3 pestañitas que hablaba de cómo se comporta la industria, debería ponerse en funcionamiento. Una de las cosas que hemos visto y que se está dilucidando actualmente son los pleitos. Os decía que los medios habían estado, que los modelos habían estado extrayendo todos esos datos que estaban en Internet para configurar cómo tenían que trabajar los grandes modelos sobre luego los que se construyen las herramientas. No sabemos muy bien, sabemos que hasta el ChatGPT-3 esos sí publicaban qué tipo de datos que estaban cogiendo esos datos. A partir del ChatGPT-3 y del pleito del New York Times, no sabemos qué tipo de información se está cogiendo. Es verdad que cualquier medio es capaz de, sabéis que puede hacer que no les scrapeen y que no les saquen los datos, pero si eso te pasa, bueno, es un dilema también que está abierto. Las compañías de inteligencia artificial lo que dicen era que como eran datos abiertos, había un uso público de ellos, y eso es lo que se está dilucidando en el New York Times. Esto es lo que veíamos justo y anticipábamos que iba a pasar. Había una sentencia muy reciente, ya posterior a la publicación del libro, que le dan la razón a Thomson Reuters de que la utilización de esos datos
que ha entendido que podía negociar o tener una alianza con estas plataformas, en la misma forma que se hizo con Facebook, ¿vale? O con Google. Aquí vemos, ¿vale?, un resumen de los tipos de alianzas que se han ido estableciendo. Este es un debate también fundamental si lo vemos a corto, a medio o a largo plazo. Esto lo he discutido mucho y el informe que presentaba antes Daniel, que se llama, yo ya anticipaba en mi posición muy personal, es que las alianzas, como decimos en España, pueden ser hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, ¿vale? Porque le estamos dando la clave, el corazón mismo de tu negocio, que son la información. No sabemos, porque casi todas estas alianzas son muy secretas, se hacen yo tengo relación con la gente que las ha hecho en España, con Prisa, en España solo ha firmado el país, y mi sensación es que se está reproduciendo el mismo modelo que se produjo con las plataformas. Se está cometiendo un error. A corto, lógicamente, y aquí es muy difícil, por eso decía que es muy importante hablar a corto y largo plazo de tiempo. Lógicamente, para un consejero delegado que negocia y que le dan una serie de dinero para el corto plazo y para la cuenta de resultados, es muy difícil en un ecosistema que estamos, en los que la deuda, la situación financiera de muchas de las compañías es difícil. Renunciar a esta cantidad pues es muy difícil, pero si miramos a medio y largo plazo, creo que es claramente insuficiente. Por eso creo la situación del New York Times y ese posicionamiento que en el informe explicamos muy detalladamente con otros pleitos que hay en marcha, creo que necesita una reflexión a medio y largo plazo. Como os decía, si veis las características muy similares, lo que ha elegido sobre todo OpenAI es referentes en cada uno de sus mercados, ¿vale? De hecho, considera el mercado hispano general a Prisa, ha nombrado a Prisa o ha negociado, y cuando tú haces las búsquedas en search de ChatGPT, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, cuando lo primero que hace el buscador, o sea, el bot que hace las acciones de búsqueda, te sitúa fuentes del grupo Prisa. Hacer una búsqueda general, economía en Argentina, por ejemplo. Las primeras fuentes son Grupo Prisa, Cadena SER, 5 días, etc. Lo que tienen negociado es que si esa información no la encuentra en esas fuentes, busca en otras fuentes. Pero fijaros ya, si era complicado aparecer, los que sabéis de SEO, en los 5 primeros, ¿no?, la parte de SEO, imaginaros cómo aparecer, ser relevante tu contenido en una caja cerrada en la que principalmente está el contenido de un agente, ¿no? Eso pasa en el mundo de economía, están divididos, está The Times, The Economist, pero básicamente están buscando un agente porque les interesa, porque tiene una posición más de fuerza. Veremos qué pasa a futuro, pero creo que es una reflexión muy a tener en cuenta. Hay otros modelos que serían crear tus propios modelos a través de lo que se llaman modelos OpenAI, que eso llevaría también un debate. Hoy en mi newsletter, ayer, hablaba precisamente de los modelos OpenAI que pueden ser muy interesantes a futuro, pero ahora mismo es muy complicado y está en manos de muy poquitas empresas para lo puedes llevar a cabo. El otro punto fundamental que tiene que ver con lo que os he dicho es que hay una transformación en el acceso a la información. Cuando veíamos la cadena de valor, cuando decimos que estamos en Internet, navegamos por Internet. El nuevo modelo de Internet que se está configurando en torno a la inteligencia artificial ya no se navega, o se navega muy poquito. Vamos a una caja cerrada en la que interactuamos, conversamos, va a ser además cada vez más conversacional, una relación ya sea a través del móvil, hablada, a través de los speakers, incluso escrita, pero en la que interactúo uno a uno. Alguna vez, como hemos dicho, me sale un link y pincharé
pero mayoritariamente me voy a quedar en este ecosistema. Voy de un modelo abierto en el que me daban enlaces y navegaba, y era así, y los medios perdían mucho dinero en el camino. Imaginaros en un modelo en el que no vas al mainframe, porque si se convierte en la principal fuente de información, vamos a cambiar el ecosistema. Y esto que nos parece ciencia ficción, si tenéis hijos, si veis a los millennials cada vez buscan más o en redes sociales, en TikTok, o en ChatGPT o similares. Estamos ante un cambio en mucho grado, porque el modelo de negocio, si todavía no sabíamos cómo era el modelo de negocio, cómo optimizar el modelo de negocio vinculado al SEO, ¿no? Y ahí la dependencia de Google y cómo negociar, etcétera, imaginaros en un modelo como este. Por eso cualquier negociación, yendo 2 pantallas para atrás, tienen que darte mucho dinero para que merezca la pena ese cambio de decir, te voy a dar mis contenidos a cambio de aparecer en una cajita en la que me pones un link abajo. Y aunque Google dice que se pincha, los datos reales son que ahora mismo, datos de una gran marca reciente, menos del 1% del tráfico que está llegando a los sites viene de la inteligencia artificial. Es verdad que la inteligencia artificial todavía es reducida, pero en Estados Unidos, por ejemplo, eso es algo muy clara, ya es algo. Eso está reproduciendo, como decía, pero en portales de mucho nivel, sobre todo de contenido como Booking, de recetas, haya caído en Estados Unidos, de las grandes marcas, 40% el tráfico. Porque la gente no busca a través de Google, busca en ChatGPT, dame la receta de los macarrones con tomate. Y te sale la receta. No tienes que ir al comidista de España que me explica cómo se hace la receta. Por eso es tan sintomático. Entonces vamos a un modelo que los expertos llaman Answer Engine Optimization. Cómo optimizar tu posicionamiento, pero en una situación muy desventajosa. Si es verdad que los SEO tienen que reconfigurarse, tienen que revisarse, pero va a ser importante, porque el impacto publicitario se estima que puede ser entre los más optimistas, este dato es un poquito más antiguo, pero los más optimistas, entre que solo caiga un 20%, hasta los más pesimistas que podrían considerar que la caída publicitaria por el tráfico generado de lo que era el SEO a lo que es el tráfico que te derive la inteligencia artificial de búsqueda sea de hasta el 60%. 60%. Tienes que hacer un pacto muy bueno para que te compense, y además como ahora mismo son relaciones 1 a 1, ¿no? Por eso creo que tener una actitud de industria es tan importante, más allá de decir si voy a utilizar Perplexity o si voy a utilizar Dalí o si voy a utilizar... Eso es importante a un segundo nivel, pero lo importante creo que como industria es tener esta parte. Yendo un poco más, aterrizando esa parte de cómo lo utilizamos en las organizaciones, porque tenemos que ir jugando en los 3 planos a la vez, seguro que la automatización y la personalización es algo que se está produciendo ya en el día a día. Y modifica. Otro día Claudio Cabrera en el New York Times de Athletic comentaba una frase que creo que se está popularizando mucho en el New York Times, que es lo que puede hacer una máquina mejor que tú, que lo haga la máquina. Pero hay otra parte que no. La máquina son los algoritmos, pues hacer ciertas, la reorganización de ciertas secciones, de qué contenido va primero, lo que hablábamos antes, que es lo que nos ha hecho las plataformas tecnológicas en nuestros vidas. Pues hay una parte que se puede hacer. Lógicamente tiene que haber otra parte, la de valor añadido, que la tiene que hacer el editor. ¿Cuál es ese ecosistema entre la parte que tenemos que hacer para retener, que sería una personalización perfecta, ¿no? Que diéramos con el contenido perfecto de ese usuario, de lo que quiere,
mundo deportivo es más fácil, si eres seguidor de un equipo, pues le puedes dar. Pero al mismo tiempo tienes que recircular, tienes que darte otro tipo de contenido para que también no convirtamos también esto en cámaras de eco tan cerradas que, imaginaros, el deporte es menos impactante, pero si creamos cámaras de eco de que alguien solo ve un tipo de noticias, porque la máquina, porque los algoritmos se lo recomiendan, no tenga capacidad de ver otros. Entonces este es un debate. En algunos sites este debate no existe, pero en aquellos medios como New York Times, que tienen una visión también social, una visión, porque hablábamos ayer en la Junta y expresaste muy bien, de la vocación de servicio público y de derecho a opinión pública, pues es muy importante que no se manejen, lógicamente, solo a la parte algorítmica. Y luego en el uso, hablaba antes de los riesgos a nivel industrial, pero los riesgos del día a día son muchos, muy rápido, ¿vale? Y algunos los conocéis. Por una parte son las alucinaciones. Las alucinaciones son que ese aprendizaje que se ha hecho con datos, cómo funciona la inteligencia artificial, crea tokens, que son unidades de información, y por sistemas estadísticos y por el propio sistema neuronal, interpreta probabilísticamente cuál sería el siguiente token. No piensa en términos globales. ¿No? La inteligencia artificial piensa, entre comillas, gestiona la información para dar el siguiente token que es más probable en comparación con todo el entorno que estamos hablando. Todo eso conlleva, como la teoría del caos, que pequeños cambios en esa estadística me pueden llevar a datos que no son reales, inventarse cosas. Eso es lo que se llama en el autor alucinaciones. Hay otro que también se genera plagios en ese nivel estadístico que está. Hay veces que estadísticamente puede copiar directamente un contenido porque encaja a la perfección a lo que le estamos pidiendo. Pero da la casualidad que ese contenido lo ha hecho alguien y tiene derechos de autor. Puede ser una sentencia jurídica, puede ser una frase, puede ser y que trasciende más del derecho a la mención, a la cita. Puede copiar directamente porque el sistema no está programado para saber que es plagio o no. De momento no se ve. Y luego genera sesgos. Como se ha generado ese modelo probabilístico en función del aprendizaje de los datos que ha recibido, puede tener un sesgo y entonces estos son temas que en el periodismo son muy importantes. Hay muchos ejemplos, os dejo, con casos algunas veces orientados a que se produjeran eso, o sea, intencionados, puede haber que estas alucinaciones o este plagio o estos sesgos sean intencionados. Fue un caso muy revelador, el de CNET, que les habían creado toda una redacción hecha con inteligencia artificial, con autores falsos, etc. Cuando les pillaron, hicieron una auditoría y explicaron un poco los aprendizajes que habían hecho. Y eso va a tener mucho que ver con dos aspectos que vamos a ver. Por una parte, hay soluciones técnicas y por otro lado, una más importante, como veremos en otros. Dos de las que hablamos en el informe, porque creo que son muy técnicas, pero son relevantes y tenerlas en cuenta. Por una parte es un acrónimo que se llama RAG, que es Sistemas de Regeneración Aumentada. Básicamente, es muy complicado también matemáticamente, básicamente es hacer modelos, que por eso es importante también los Small Language Model, hacer modelos más pequeñitos que necesiten menos cantidades de datos para hacer su aprendizaje, su entrenamiento y además en entornos muy cerrados. Como os decía, los LLM originales generan millones de datos que valoraban igual al New York Times que a un blog que podía tener mentiras, que podía ser falsedades, etc. En los RAG lo que hacemos son modelos basados en SLM, o sea, modelos más pequeñitos, pero con datos únicos nuestros. De
tienes que dar tus datos, entonces son entornos cerrados en los que limitas que se te metan, pues si plagios no puede haber, porque si es datos de todos tus equipos, tú ya tienes los derechos. Limitas las alucinaciones y son entornos controlados. No todo el mundo lo puede hacer, pero son factibles y se irán abaratando mucho. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con Factiva de Dow Jones. Ellos, como sabéis, Dow Jones crea contenido y a través de ese rack lo que te crea es un nuevo chatbot que tú puedes buscar la información de forma muy controlada. ¿Vale? Si alguien quiere profundizar, IBM tiene varios explainers que explican muy bien qué es exactamente un rack y cómo funciona. Pero más importante que esta parte técnica, esta creo que es mundial y que también hablamos en el libro, que es la ética y la gobernanza. ¿Os acordáis? Hablábamos del primer plano, del segundo plano, de cómo las organizaciones actúan en el desarrollo de la IA dentro de su organización. Esta de conversaciones con el responsable del New York Times también, que lleva, las ha publicado también, New York Times, la persona responsable de la IA, de cómo se implanta la IA, y decía que la IA en periodismo no funciona, cuando no hay comprobación, el periodista es perezoso, entonces dice, bueno, pues transcribo esto y ya está. Es egoísta, mejor este dato para mí y no lo publico, no digo, no hay transparencia, es deshonesto, etc. Adjetivos que nos valdrían para la IA y para el periodismo en general. Lo que pasa es que con la IA pues podemos utilizarlo en positivo. Cuando tú revisas ese contenido que has hecho con la IA, contenido que has generado o que te ha ayudado a generar. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Se puede inventar informes, se puede inventar datos, y hay veces que viene un dato muy bien, se nos puede pasar a cualquiera, a los analistas nos pasa mucho, estás buscando un dato que te demuestre aquello que quieres contar, y si no lo encuentras, llega un momento que el ChatGPT se lo inventa para satisfacerte. Entonces es muy importante tener esa capacidad crítica. Hay que ser riguroso. Bueno, nada que no se haya hecho en el periodismo, pero que en la IA es más evidente si la ¿vale? Y crear equipos dedicados. Creo que ahora mismo una de las claves fundamentales de aquellas empresas que tienen una estrategia mucho más clara, y aquí sí puede ser de tamaño mediano, pequeño, estoy ayudando a empresas a tener un modelo de gobernanza, identificando lo primero, porque siempre la primera conversación es mis equipos están utilizando la inteligencia artificial y no sé cómo. Uno lo utiliza muy bien, otro regular, no sé qué herramientas están utilizando, no sé qué datos están utilizando, pero bueno, primero, y aquí sí que es muy consultoría básica, diagnóstico, a qué te da respuesta, hay otra cosa, se están comprando herramientas que ahora mismo no son útiles o son carísimas, son súper complicadas para un tema que puede que a lo mejor no es mollar. Entonces, bueno, tener una estrategia es fundamental, ¿vale? Aquí explico también casos de bibliografía, de cómo llevarlo a cabo, y no me quiero meter mucho en las profundidades, ¿vale? Porque tenemos un modelo desarrollado para identificar cómo se puede hacer una gobernanza adecuada del uso, del diagnóstico y uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Y hay otro punto que ahora es un poco tangencial a las organizaciones, pero que va a tener mucho, vamos a tener que hablar mucho a futuro, que es la sostenibilidad. La inteligencia artificial requiere muchísima energía. Los centros de datos requieren muchísima energía. Y eso va a ser también con el cambio climático, con aspectos que se plantean, que también hay que evaluar si podemos tener un chatbot solo para sacar fotos de gatitos o hacer ciertas cosas, porque eso va a tener un impacto muy grande, aunque es verdad que la tecnología está mejorando muy rápidamente, pero el consumo energético va a ser un problema de gran calado. Esto es todo lo que quería contar de la inteligencia artificial como eje transformador, en el que hemos visto estas 8 claves, y no quería dejar pasar que también hemos hecho lo que no nos puede la inteligencia artificial,
que ya está muy implicada, también en lo que voy a hablar ahora, pero también en otros aspectos, porque el negocio sigue, tenemos que seguir más allá de producir, de distribuirlo, de crear, de monetizarlo, y la diversificación sigue siendo un aspecto fundamental en los modelos de negocio de los medios. Y hago un hincapié aquí porque todavía no tenemos, llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero lo que sí sabemos es, Daniel se acordará porque es de los medios líquidos, está extraído, se tiene ya más de 10 años que identifiqué más de 20 modelos diferentes, modelos de ingresos vinculados a la generación, al mundo del periodismo, de la generación de contenidos, ¿vale? Pero hemos ido profundizando mucho en el conocimiento. Hay un estudio de Google y Financial Times que ha identificado que no podemos tener 25 modelos de negocio al mismo tiempo y que todos sean buenos y eficaces. Y se han identificado que aquellos que tienen más de 4 vías de ingresos empiezan a tener problemas, ¿vale? No eres capaz de focalizarte. No quiere decir que reniegues a ellos, pero es mucho más importante tener eres mucho más eficiente teniendo 4 modelos de negocio y poniendo un foco en ellos que teniendo muchísimos. Creo que eso hay que estudiarlo, hay que ver en cada caso, pero es muy fundamental. Y esa diversificación, también lo explicamos, es una en formatos. La evolución del podcast y la evolución del podcast en vídeo es un fenómeno muy importante. Productos, tenemos que seguir pensando en nuevos productos para nuestros usuarios, ¿vale? Los canales, y buscando la multicanalidad de cómo estamos relacionándonos con todos con nuestras audiencias y con nuestras diferentes audiencias en los diferentes espacios. Y las vías de ingreso, como os decía antes. Y aquí se genera también controversia. ¿Qué es primero, las suscripciones o la publicidad? ¿Cómo va a ir evolucionando la publicidad? Esto es curioso porque siguen pensando los gestores y el management en España que hemos preguntado que la publicidad va a ser una de las fuentes que más va a crecer. Y curiosamente, cuando vemos todos los informes, IAB, InfoAdes, a nivel europeo, la publicidad digital para los medios lleva estancada más de 3 años. Al tiempo que está creciendo la carta publicitaria digital, la publicidad digital para los medios está estancada. ¿Por qué? Porque se está yendo a otros sitios. Hay 2 ejes de crecimiento, y esto se los lo anticipo, estará llegando aquí, pero llegará seguramente un poquito con más retraso, porque nos ha pasado a nosotros con mercados como Estados Unidos o Reino Unido, que son el out of home, todo lo que es publicidad digital, de pantallas digitales, programáticas, etc., es un mercado que está extrayendo dinero de la inversión publicitaria a los medios, y CTV, todo lo que tiene que ver con televisión conectada. Es otro eje de cambio fundamental. Y ese es muy difícil recuperarlo, por lo cual tenemos que saber que tenemos que incrementar el CPM en la medida de lo posible, en la medida de lo posible que nos deje la programática, que sigue siendo extractiva, y mientras dependamos de una plataforma como Google y con el ecosistema cookies que se avecina, veremos también cómo se gestiona eso, conlleva que tenemos que ir a, y ese es mi aporte que llevo mucho tiempo, y Daniel lo sabe con el libro que publiqué sobre las suscripciones, hay que seguir apostando porque si creemos que tenemos comunidades que son capaces de interrelacionar con nosotros, tenemos que ser capaces de optimizar esa relación. Es decir, tenemos que conseguir que los usuarios paguen por información. Frente a la economía de la atención abierta y basada sobre la publicidad, las suscripciones creo que son una de las pocas vías, con todo el coste que tiene, con la dificultad que tiene, de supervivencia de los medios. Si no conseguimos hacer que una comunidad, por pequeña que sea, y ya veremos el ARPU, ahora hago algunas reflexiones, si no somos capaces de eso, podrán existir sitios publicitarios.
pero será muy difícil hacer periodismo de calidad. Es una reflexión de cambio también en todo lo que hemos visto hasta la época. Voy a ir terminando. Lo que vemos es, en la situación de mercados maduros, el coste de adquisición cada vez de suscriptores cada vez es más grande, nos penaliza, lo que se está haciendo son, lo estamos viendo en España, muchas guerras tarifarias, eso hace que baje el lifetime value, ¿no? El dinero que consigo a lo largo de vida me va reduciendo. No soy capaz de retener, y creo que ese es uno de los aspectos fundamentales, de retener cómo hago que se quede ese usuario que he conseguido, que haya pagado, que estoy haciendo mal para que un usuario que yo le he pagado se me vaya, y por lo tanto el ARPU disminuye. Este es el ecosistema en el que tenemos que manejarnos. Eso no es complicado, pero si damos cuenta de esta ecuación, tendremos más capacidad de sobrevivir. Que hay un estudio también muy interesante, basado en información de plataformas de streaming, que aquellas empresas más rentables son aquellas que han sacado una ecuación más positiva en la relación del lifetime value, o sea, mayor lifetime value y menor coste de adquisición. Por eso hay que hacer una prospección muy intensa de cómo conseguimos a nuestros usuarios. Y para mejorar el lifetime value, ¿cómo hago que estén más tiempo conmigo? Evitar el chat. Creo que esto parecen matemáticas, pero esto nos debe reflexionar con el conocimiento de los data y de nuestro denunciante, dónde se me va, dónde consigo un usuario, dónde si las campañas de marketing que estoy haciendo son buenas o no, si una campaña de marketing de social pay me es rentable o no, o es mejor hacer un regalo o no. Eso nos lleva a tener una visión mucho más extensa y mucho más profesional de cómo es nuestra operativa. Pues para 2025, cosas que se observan y que estamos trabajando en ellas, pues son la optimización, y aquí sí entra la IA, de los modelos dinámicos o modelos algorítmicos. Todos los grandes medios cada vez más que tienen modelos de suscripción, a la vez de New York Times, pero trabajo en Confidencial, por ejemplo, con El Mundo también, tienen modelos algorítmicos. Mucho conocimiento del data, hacen esa reflexión y abro y cierro contenido, busco y cierro usuarios en audiencias en función de ese conocimiento. Ya no pienso en qué contenido tiene que estar cerrado, pienso en qué usuario es y cuál es su comportamiento. El tracking y la aproximación es completamente. Y ahí análisis incrementales de cómo puedo adquirir más usuarios a menor coste. Eso nos lleva a tener dentro de las casas de nuestras redacciones equipos que vengan del e-commerce, por ejemplo. Gente que venga de las telcos, gente que venga con perfiles de conocimiento de usuario. Aquí os digo algunos ejemplos y yo creo, había muchas más cosas, pero creo que esto para comenzar la charla, creo que estas son 10 tendencias, aunque luego se subdividen y pueden salir casi 20. Si es un panorama con dos cosas. La IA es transformadora en todos los aspectos y creo que los medios tienen que conseguir que sus usuarios paguen por el contenido y se tienen que nutrir de esas cosas. Gracias. Gracias, Pepe. Tenemos una primera pregunta antes de dar paso a las preguntas de los demás. Me impactó mucho lo que dijiste sobre la cantidad de vías de ingresos que hay que tener, ¿no? Porque durante mucho tiempo suponíamos y escuchábamos en muchos de los congresos que a mayor diversidad de fuentes, ¿no?, mejores perspectivas y teníamos que concentrarnos en eso. Pero acá lo que marcás, a partir de estudios ya con
con casos más maduros de que efectivamente hay distracciones, ¿no? Multitasking. Finalmente hay una cabeza que es el que tiene que decidir, entender cada uno de los negocios, uno tarda mucho en comprender cada una de esas fuentes de ingresos. Pero a ver, ya 4 es muy poco, ¿no? Porque partimos en el caso de un diario tradicional, parte de las 2 originales, ¿no? Podría sumar la tercera, que sería los ingresos de los lectores a través de las soluciones digitales. Entonces te queda poco mundo, ¿no? Pero contanos un poco eso, cómo armar ese esquema de 4 o 5 pocas y darnos algunos ejemplos sobre modelos exitosos. Yo creo que hay que elegir muy bien. Hay un aspecto que todos sabemos bien, que es que los recursos en los medios son escasos. Entonces decimos, si tenemos solo los grandes nos limita, ¿ya? Pero por eso hacía mucho hincapié luego en la parte de las suscripciones. Porque si queremos tener un equipo de todo esto que he contado para dar respuesta a un modelo híbrido sofisticado de suscripciones, necesito un equipo muy potente. Si quiero tener una operación programática para utilizar yield managers con científicos de data, etcétera, traffickers de alto nivel, etcétera, necesito un gran equipo. Imaginaros que tengo también un departamento de eventos. Creo que representa tener eventos. Y ponemos un cuarto, en Europa menos, pero aquí sí que es un mercado muy grande, que sería todo el tema de venta de catálogos, etc. Por eso decimos que son 4 industrias en sí. 4 industrias. ¿Qué nos ha pasado? Que se creaban un e-commerce. ¿Alguien conoce un e-commerce rentable? Yo he trabajado en todos los medios de España y nadie que tuviera un e-commerce rentable, digo, vinculado a un medio. ¿Alguien ha tenido un medio que vendiera? Decíamos, no, vendimos, mantemos zapatillas. Yo no conozco ninguno. He trabajado en Prisa, he trabajado en grandes medios. Ni siquiera con la televisión. La televisión, con la gran capacidad que tiene de llegar de cobertura de search, ¿no? Es decir, si quiere usted comprar la corbata del presentador, ¿cuántas corbatas han vendido del presentador? Entonces, esto lo que nos lleva es, no voy a despreciar, y puede ser, cultura puedo tener un escaparate y puedo hacer un modelo de afiliación. El tema es que no me desemboque de la North Star. La North Star es suscripciones y publicidad y luego otras cosas. Eventos, hemos visto que el crecimiento es el que es, ¿no? Pues está. Entonces, eso lo que creo que es, a lo mejor, como todos estos estudios, pues a lo mejor hay alguien que ha conseguido 5. Pero es decir, focalizarse y que el alto management tenga clara que tiene que ir a por 4, significa esas prisas que nos ha dado también el modelo, que aparecía un nuevo modelo o aparecía la última novedad y nos íbamos a ir. Esto clarifica un poco el focalizarse, que creo que ha sido uno de los problemas del sector, de focalizarse en qué es lo importante y qué no es. O sea, volviendo al tema, Pepe, de la inteligencia artificial y lo que comentabas de cómo las grandes medios están haciendo acuerdos o alianzas con los grandes prestadores de inteligencia artificial y contra la búsqueda. ¿Ves que la tendencia se va a proponer si esto es pan para hoy o hambre para mañana? ¿Ves que se puede llegar a profundizar o hay algún movimiento para que los medios de alguna manera, como decías, actúen como industrias, se caractericen, pongan un stop y presenten nuevas reglas de juego? O sea, ¿qué alternativa podría llegar a salir de todo eso? A día de hoy no, porque OpenAI ha firmado con los grandes y durante los 3 próximos años ese mercado está cerrado. Ellos verán si les ha sido rentable o no. Lo bueno es que han aparecido muchos otros agentes, entonces, y les ha surgido mucha competencia también. Perplexity, por ejemplo, presenta otro tipo de modelo de negocio, podemos estar todos y que tener un revenue share, que sería el modelo más tradicional. Pero en estos 3 años va a haber una evidente falta de, cuando se den cuenta, creo, y nos reunimos de aquí a 10 o 15 años, y veremos si muchos de esos que han firmado se arrepentirán de haberlo hecho. Yo
estoy convencido. Creo que no ha habido una opinión de industria porque no ha habido una reflexión ante ello. Porque luego tienen truco además, porque venden ayuda tecnológica. Esa ayuda tecnológica para hacer chatbots les está costando mucho, porque no tienen capacidad muchos de estos medios de generar chatbots. Tienen que contratar una consultoría y luego hay una parte de pago en especies, porque dicen además una parte del dinero va en tokens. Te pago no sé cuánto más no sé cuánto en tokens. Que los tokens es la moneda con la que les tienes que pagar a ellos. Con lo cual revierte, ¿no? Es como los empleados que te pagan dinero, pero solo lo puedes consumir en el sitio donde está. Entonces tienen muchos trucos. Es evidente que para los consejeros delegados y los que han decidido, pues les salían los números, pero creo que con una mirada muy cortoplacista y muy